Emocionado de estar aquí. Muchas gracias. Vamos a tratar un tema que está siendo polémico, que desata a veces muchos comentarios, genera muchas ideas. Por favor, siéntanse con toda la autoridad de hablar plenamente en este foro, porque todo lo que se habla y se dice aquí se queda. No se tomen las cosas personales, un gran favor, ¿sí? En cualquier momento, siéntase también con la libertad de poderme interrumpir. Yo creo que más que venir a enseñar un tema en particular, creo que podemos aprender todos juntos. Empezando en este sentido, entiendo que todos estamos en el área agrícola, algunos productores, ingenieros, distribuidores, etcétera. Por ahí, si me pudieran ayudar a levantar su mano, ¿cuántos llevan por lo menos 10 años de experiencia produciendo como agricultores? Listo. Yo creo que fácilmente en esta sala hay 100 años de experiencia en producción agrícola, ¿o me equivoco? ¿Cuánto conocimiento no acumulado tenemos? Bien, los veo un poco frío. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cuando yo diga 1, 2, 3, ustedes me ayudan a decir fácil. 1, 2, 3, va de nuevo. 1, 2, 3, fácil, va de nuevo. 1, 2, 3, fácil. Cuando diga 3, 2, 1, me ayudan y dicen ajá. 3, 2, 1, 1, 2, 3, fácil. Muy bien, porque vamos a ir, y la idea de concentrar todos esos años de conocimiento es justamente tratar de llegar a un concepto entre nosotros, ¿sí? Porque todavía nada está escrito. Entre lo que escribimos en la teoría y lo que vamos a la práctica hay un abismo de diferencia, entonces muy grande, claro. Entonces justamente traté de enfocar el tema en 5 conceptos que considero clave, que tienen que ver con la bioestimulación, y varias herramientas para darles a ustedes como agricultores, como distribuidores, como comercializadores de insumos, etcétera, para poder distinguir aquellos de los que valen la pena de los que no, en términos muy generales. Y muchas veces han intentado en la empresa correrme por dar esta plática, porque hoy ustedes ahorita van a ver por qué, no, sin entrar tanto en detalles. Continuamos. A ver. Bien, esta es la agenda que vamos a tomar. Esos 5 puntos los vamos a ir desglosando poco a poco. El punto número 1, vamos a tratar de hacer una definición de lo que es bioestimulación. El punto número 2, vamos a tratar de... ¿Cambiar? Ahí está. ¿Cuáles son aquellos elementos que contemplan los elementos bioestimulantes o los diferentes estímulos? El origen importa. Cuando hablamos de un bioestimulante, no importa si hablamos de algas marinas, de aminoácidos, de microorganismos, etcétera. Hay una incógnita muy grande ahí del origen importa, y ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. El proceso es importante, o sea, el proceso con el cual fueron fabricados, vale la pena que lo contemple al momento de utilizarlo, y ahorita vamos a ver el porqué. Y finalmente, ¿a qué responden las plantas? Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Entonces, dicho esto, 1, 2, 3. ¿A qué era? Va de nuevo. Es fácil. 1, 2, 3. Fácil. 3, 2, 1. Ajá. Es solo para mantenerlos despiertos, porque necesito mucho de su cooperación. Entonces, el primer punto, definición de bioestimulación. ¿Alguien de aquí del foro que me quiera ayudar a qué entiende por este concepto? Bioestimulación. Quien sea. Adelante. Sí. Cuando la planta responde a un estímulo externo que ya sea por un producto, un aminoácido o X, pero que realmente lo esté asimilando, porque puede hacer algo que no va para la planta, entonces algo que estimule precisamente y eficientice sus organismos productivos. Ok, es una respuesta a un estímulo. Eso, me quedo con esa definición. ¿Alguien más de este lado que me ayude? ¿Nadie? Bien, no se preocupen por eso, vamos a tratar de ello. En términos muy generales, partiendo de la definición que nuestro compañero nos hizo favor de compartir con nosotros,
podemos resumir este proceso de la bioestimulación vegetal como intervenir en el cultivo para acelerar o retrasar o posponer algún proceso fisiológico muy en particular. Y aquí quiero hacer énfasis en esta parte. Muchas veces nos venden la idea de que bioestimular es siempre estar acelerando el cultivo, siempre activo, siempre acelerando. Pero ¿qué pasa en hortalizas si no tiene precio? ¿Me interesa que se madure rápido? ¿Sí o no? Entonces, bioestimular no solo es acelerar, sino también detener cuando quiera detener. No vamos a entrar en detalles porque es un tema incluso de maestrías y doctorados y demás. Simplemente sentarle las bases para dónde ustedes pueden irse para empezar a investigar un poquito más del tema. En este sentido, ¿quedó claro en esta parte? 1, 2, 3. Fácil. 3, 2, 1. Ajá, muy bien. Entonces con esto damos por entendido esta parte. Entonces, ¿para qué nos sirve? Muchas veces nos hemos enfocado, y por favor, párese y deme un coscorrón quien crea que estoy equivocado. Nos hemos enfocado en volumen productivo, ¿sí? Muchas veces en volumen, en incrementar volumen, productividad. Actualmente, poco a poco, conforme hemos ido avanzando, nos hemos enfocado en también producir alimentos inocuos y de mayor calidad nutrimental. Y actualmente también estamos enfocados en la cuestión de aminorar la huella de carbono. Entonces vienen 3 conceptos que seguramente los han escuchado: sostenibilidad, sustentabilidad y agricultura actualmente regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? ¿Alguien? En ese orden, ¿sí? Sostenibilidad, que se sostiene, que se mantiene. Sustentabilidad, o sea, una vez manutención, ese es el segundo término, ¿no? Y el otro, regenerativo, pues le ha cambiado desde agricultura orgánica hasta esa actividad. Les voy a compartir, como yo lo he tratado de explicar un poquito, partiendo de lo que comentas. El primero tiene que ver con producir, procurando gastarte lo menos posible los recursos naturales. Y aquí hay un recurso natural no renovable del que estaban hablando: suelo, por ejemplo. ¿Cuántos millones de años se necesitan para producir una capa de suelo? ¿Sí? ¿Qué otro recurso? Ahorita vamos a ir viendo en cada una de las diapositivas. El segundo tiene que ver ya no solo con cuidar los recursos naturales, sino con hacerlo ¿qué? Rentable. Y el tercero es, además de cuidar los recursos naturales, además de hacerlo rentable, es que mi actividad involucre actividades que me ayuden a regenerar, como por ejemplo recuperación de agua, como por ejemplo uso de energías renovables, como por ejemplo empezar a hacer enmiendas y trabajos en suelo para recuperar esa degradación que tenemos poco a poco. Entonces son los 3 niveles que vamos buscando, y es lo que quiero decir con esto. Hasta aquí, ¿todo bien? Fíjense, vamos a ver, 3, 2, 1. Ajá, muy bien, están poniendo atención, perfecto. Entonces, me regresé, vamos aquí. Diferencias, con esto sentamos las bases, entre un bioestimulante y un nutriente. Aquí distribuyen insumos. Sí, señor. ¿Algún comentario al respecto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo distingo un nutriente, un fertilizante, de un bioestimulante? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia práctica? ¿Sí? Vamos a darle 3 segundos para que responda. El bioestimulante es más como tema hormonal y el nutriente es como darle la comida que necesita la planta. Comida y hormonal. Bien, ¿sí? El estimulante de Dios, vida, y que estimula la vida, o sea, a lo que está vivo, eso es lo que se va a estimular. Y nutrientes son los minerales. Correcto, ambos están bien. Los minerales son comida. Entonces, acá hay una línea a veces difusa. Nutriente es todo aquello, ¿sí? Elemento mineral, ¿sí? Que es obligatorio para los procesos fisiológicos de la planta. Obligatorio. Si no están por lo menos identificados, por ejemplo, esos 17 elementos minerales, la planta no germina, no se desarrolla,
y por lo tanto no produce. Si no están, es imposible. Bioestimulante, ¿qué es? Se basa justamente en dos definiciones. Una, en lo que hace, un hormonal es un bioestimulante, uno que va a estimular el cultivo para ser más productivo o detener ciertos procesos, pero no son, ¿qué? Esenciales para la producción. O sea, puedes producir con ellos o sin ellos. El promedio de rendimiento que quieran aquí que traigan de cualquier cultivo. Les aseguro que cada uno de nosotros como productores tenemos una receta de fertilización, una receta propia de manejo. Yo por ejemplo vengo de tercera generación de productores de caña, ahí en mi estado. Y es una receta de generación en generación, y vas con otro productor y tiene otra receta. Y es posible llegar, por ejemplo, a 140 toneladas de caña por hectárea de diferentes maneras. Entonces, los bioestimulantes van a estar ahí como una ayuda o un extra para cumplir ciertos objetivos que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos bioestimulantes? ¿Qué consideran ustedes que es el principal elemento bioestimulante que tenemos nosotros? Y lo conversaron mucho en la plática anterior. ¿Cuál es? El sol. El sol es uno, muy bien. ¿Cuál? El agua. Temperatura. El agua es el principal elemento o la principal molécula que bioestimulante. La biodiversidad. ¿Mande? La biodiversidad, tanto del suelo como lo que está arriba del suelo. Correcto. Pero lo importante a resaltar en esta diapositiva es que los bioestimulantes no solo son los que están en el aparador y están comercialmente hablando. Aminoácidos, ácidos húmicos, fúlbicos, lixiviados, bacterias promotoras de crecimiento, micorrizas, etc. Nosotros, dentro de nuestra producción, tenemos que identificar cuáles son aquellos elementos bioestimulantes. Ahora bien, ahí hablamos de uno químico. Cada elemento bioestimulante, imagínate que tiene dos extremos y un punto medio. ¿Sí? El extremo negativo, donde sé que si hay demasiada luz, demasiado calor, la planta se aletarga y deja de producir. El extremo positivo, donde tengo que llegar al rango óptimo de temperatura para que la planta sea productiva o tenga su desarrollo óptimo. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces los elementos bioestimulantes tienen un lado positivo y un lado ¿qué? Negativo. Por ejemplo, ¿cuál sería un lado positivo de la parte biológica? Hablabas de biodiversidad. Bien. ¿Mande? Microbios patógenos sería un ejemplo de qué? Fitopatógenos de estímulo ¿qué? Negativo. Entonces, ¿sí? Pero los mismos nematodos, un nematodo que come raíz en el momento de que hace el daño inicial, si es poco, estimula a la planta a que enraice más, sin que ocasione una enfermedad. Sí. La enfermedad lo ocasiona cuando son muchos los nematodos, pues ya causa otra cosa, otro resultado. Aquí estás viendo entonces algo muy bonito y una palabra que se llama gestión. Estás gestionando todos estos estímulos. Muchas veces, y ahí es donde vamos a ir, y me voy a ir adelantando a todo esto, y es donde muchas de las empresas que me contratan no están tan de acuerdo. Aplicar 1 litro de algo, aplicar 1 litro de algas, de aminoácidos, no es bioestimular. Eso no es bioestimulación, eso solo forma parte de ¿qué? De una estrategia completa de bioestimulación. Bioestimular es estarte preguntando ¿qué vamos a hacer cuando hay un exceso de agua o cuando hay una falta de agua? ¿Qué voy a hacer cuando hay la aparición de una enfermedad o cuando quiero promover microorganismos benéficos? Y muchas veces no lo tenemos así. Pensamos erróneamente que decirte 2 litros por hectárea, mañana vengo y vas a tener 2% más en productividad. ¿Eso pasa? ¿Cuántas empresas llegan diciendo eso? Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas, correcto. Nadie vende pan frío. Pero eso es una realidad. Bueno, vamos a ver el beneficio de los bioestimulantes, sí, comerciales,
Pero el concepto que quiero transmitir a ustedes es que aplicar 2 o 3 litros de cualquier producto comercial no es bioestimular. ¿Estamos? Va más allá del concepto. En esta parte vamos a acotar entonces cuáles son aquellas sustancias o qué son los bioestimulantes, porque no es lo mismo bioestimulación y bioestimulante, y elementos bioestimulantes, que son los que tengo yo de manera natural, que tengo que identificar. Entonces, ¿cuáles son las sustancias bioestimulantes aquí? ¿Qué dice la transparencia? Son sustancias que se utilizan ¿para qué? Promover o retrasar procesos fisiológicos. ¿Y forman parte de qué? De una estrategia completa de bioestimulación. Una hormona puede ser Muy buena aportación, y justo lo puedes ver aquí en la transparencia. La FAO clasifica, y depende del autor, ustedes pueden encontrar cierta clasificación de aquellos bioestimulantes: sustancias húmicas, aminoácidos, extractos de algas marinas, microorganismos y moléculas inorgánicas. ¿Por qué está resaltado extracto de algas marinas? Porque pues Agua pasa por mi casa, actualmente una empresa en la que trabajo es comercializadora de algas marinas. No vamos a entrar en ese detalle, solo está resaltado. Sí. Sí, una pregunta. Estos bioestimulantes que están en diferentes formas que los presentas ahí, es lógico pensar que están dependiendo de otros bioestimulantes abióticos. Por ejemplo, temperatura, radiación solar, agua. Porque si no los tengo, como la planta los necesita, la función de este bioestimulante no se va a cumplir, pienso yo. Es una excelente aportación, y lo voy a explicar con lo siguiente. ¿Qué producto en el mercado hay que me ayude contra la falta de agua? ¿qué producto? ¿Qué producto? ¿Cuál es la solución para la falta de agua? Materia orgánica en el suelo. Para retener, Sí. pero para producir, ¿qué es? Regar. Entonces, no esperemos tener un buen cultivo y meternos a la parte de utilización de estas cosas. Hace rato aportaba bien el comentario. Si yo tengo un cultivo mal regado, si yo tengo un cultivo con un balance nutrimental pésimo, si yo tengo un cultivo lleno de plagas, enfermedades, nematodos, fusarium, todo, y pienso que con 1 litro de aminoácidos voy a resolver el problema. Tú diste en el clavo de esta presentación. Primero tengo que irme a las bases justamente de gestionar todos esos elementos que causan estímulos a mi cultivo. Gestionar es qué hago cuando están en el extremo negativo, qué acciones voy a hacer específicas cuando estén en el extremo negativo. Hay algunas que no voy a poder controlar, como la temporada de lluvias, cuánto cae, ¿sí? Temperatura, sequías, muchas que no voy a poder controlar. Ahí es donde estos juegan un papel importante cuando estás en el umbral de caer en el incontrolable, ¿sí? Porque también esos picos que tú vas cambiando de muy negativo a ideal también afectan a la planta. Sí. Estas sustancias se puede decir que son bioestimulantes, pero de una manera indirecta, se puede decir, porque sustancias húmicas, extractos de algas son alimentos de algas, Sí. de hongos, aminoácidos puede ser bacterias o hongos, aunque más bacterias, y las moléculas inorgánicas pues las pueden agarrar cualquiera de los dos, que su crecimiento va a provocar un beneficio para la planta, va a estimular su crecimiento y todo lo demás. ¿Me permites hacer más grande tu comentario? Tomarlo, muy bien. Diste preámbulo a lo siguiente. Hablábamos hace rato de nutrientes y bioestimulantes, ¿sí? ¿La planta puede vivir sin aplicaciones de aminoácidos externas, sí o no? Sí. ¿Cómo produce la planta sus aminoácidos? ¿Qué va a tomar principalmente? Su azúcar y va a agarrar un nitrógeno, se lo va a poner. ¿Va a agarrar nitrógeno de dónde? Ya sea del suelo o las enmiendas correspondientes o tu plan de fertilización. ¿Y el hidrógeno de dónde lo va a tomar? El hidrógeno, del agua o del aire.
¿De dónde? Entonces el agua vuelve a ¿qué? A ser un factor determinante. Entonces lo que tú estás mencionando es justamente esto, y ahorita vamos a ver el objetivo del uso de bioestimulantes, porque no es aplicar 1 litro de algo nada más porque sí, es qué es lo que quiero yo obtener de esa planta, qué es lo que quiero que haga, que acelere o que desacelere, qué es lo que estoy buscando. Porque aplicamos justamente, volviendo a esto de aminoácidos, la planta puede producir sus propios aminoácidos. Sí. Hablemos, no sé, ¿qué te gusta? Triptófano, X, metionina, el que tú quieras. Pero si resulta ser que el triptófano o la metionina promueven la producción de metileno y tú estás en una fase productiva y no quieres que que produzca porque no hay precio, ¿te serviría una aplicación de aminoácidos con alta carga de estos aminoácidos? ¿Sí o no? Y a veces uno dice, hay que aplicarle 250 mililitros de aminoácidos para producir más y más, y lo que ahorita no quieres es eso. Es un ejemplo. Hasta cuando aquí. las condiciones climáticas no son las apropiadas, También. tienes que esperarte a que salgan las apropiadas para hacer la aplicación y no antes. ¿Para qué forzar la planta? Hacerlo cuando no están todas las condiciones apropiadas. Otro ejemplo, en balance nutrimental, manejo de enfermedades. ¿Cuántos de aquí hacen aplicaciones de cobre? ¿Se llegan a hacer? Se hacían antes. Por ejemplo, Cardo Bolé. Aplicaciones de cobre para manejo de enfermedades, las hacían o las hacen. ¿Se recomienda? ¿Es de manera constante? No, sulfato de cobre. Sulfato de cobre, ¿sí o no? Pero en algunas aplicaciones muy intensivas de este compuesto, ¿qué genera el cobre en exceso en cualquier planta? Mata todos los microbios. Adicionalmente, adentro de la planta, ¿qué origina? Toxicidad. ¿Por qué? Porque todo tiene un balance y te excedes de la cantidad apropiada, que el requerimiento es muy poquito. Y si lo estás aplicando, no le da chance a la planta que lo libere, que lo suelte. ¿El cobre qué nutriente bloquea? El magnesio. ¿Y el magnesio forma parte central de quién? ¿De quién? Entonces, intoxicaciones por exceso de cobre de manera constante hacen que el cobre sustituya al magnesio en la clorofila, y eso hace que la captación, independientemente de la gran concentración de rayos solares que tengamos, la planta produzca que no puede hacer su fotosíntesis. Está como el nitrógeno en exceso y se te sustituye al potasio. Y entonces creas una planta demasiado suculenta que va a estimular el ataque de plagas o de enfermedades. Entonces volvemos a lo mismo. 1 litro o 5 litros de algo de manera semanal no nos va a resolver el problema. Esto tiene que ser un manejo constante. Y esto entonces nos da cavidad a, hablando de bioestimulantes y cualquier producto, quisiera yo preguntarles el origen de los productos, hablando por ejemplo aminoácidos, microorganismos, ¿qué otro será? Sí, aminoácidos, microorganismos, algas marinas. ¿El origen de donde vienen importa? ¿Sí o no? La forma como se extrae todo. Vamos despacito. Los extractos botánicos, un extracto de chicalote, de higuerilla, ajo, chile, canela, el que quieras. ¿El origen de donde se están obteniendo es importante? ¿Sí o no? ¿Cuántos levanten la mano los que dicen que sí? Todos. ¿Por qué es importante? Porque decimos que es importante, pero ¿por qué lo es? A lo mejor va a ser la facilidad en que la planta se lo aproveche. Si pudiéramos hacer un ejercicio y yo trajera varios elotes y tomates y se los doy a probar, ¿ustedes serían capaces de, a través de la degustación y la absorción de esos nutrientes que aportan estos alimentos, discernir de dónde vienen? No de dónde viene, pero sí la calidad. ¿Sí o no? No, o sea, si yo me tomo un elote ahorita y lo traigo de Morelos, de Veracruz, de Jalisco, de Michoacán, no lo comemos.
y decimos, ah, mira, este lote es del Valle del Estado de México. No, pero por ejemplo, si te traen un lote blanco o uno amarillo, sí sabría diferenciar. Hablamos de la misma variedad. ¿Se puede o no? No, la realidad es que no. Y ahorita vamos a ver entonces por qué es importante el origen. Ahorita vamos a ver por qué es importante el origen en los microorganismos, en los extractos botánicos, en las algas marinas. Y no me van a dejar mentir. Imagínate que soy un vendedor y que te vengo a ofrecer, tú me vas a decir qué cosa. Oye, fíjate que te traigo este producto que es extraído de por allá, de donde hace mucho frío, en condiciones muy extremas dentro del mar, con poca luz, con poca nutrientes. Entonces eso hace que cuando tú apliques el producto, pues todas esas características se transfieran a la planta. ¿Les ha pasado esto? Esta historia como maravillosa. Estás hablando como el producto que sea nativo del lugar, en lugar de traerlo de una zona que no es donde se da original. Ahorita vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Una pregunta ahorita que estás comentando esto del sabor de los elotes y los tomates. El etileno es un estimulante. Es un gas. Depende. Se puede detonar, por ejemplo, estás en producción y tienes ataque de plagas, ¿es bueno el etileno o no? Depende qué es lo que quieras. Si quieres madurar, es bueno. Si no quieres madurar, Para allá iba mi pregunta, ¿por qué? Porque generalmente cuando los tomates están verdes todavía, pero tienen buen precio, ¿qué hacemos? Gaseamos. Pero si se pierde, estamos sacrificando sabor. Entonces ahí un bioestimulante sí altera el sabor de esa fruta o de ese producto. ¿Estamos de acuerdo? muy acertado tu comentario. Ahorita estamos tratando de debatir si yo puedo distinguir de dónde viene. Por ejemplo, si hiciéramos eso en diferentes lugares de la República y yo probara ese tomate, ¿yo puedo decir de dónde es? No. Y ahorita te explico por qué esto está dando preámbulo a las siguientes diapositivas. Espérame tantito. Yo lo veo que el origen importa porque dependiendo de donde se extraiga va a tener ciertas características que capaz que no sean las apropiadas o que contengan todo lo que... Diste en el clavo, ¿sí? El origen importa porque dependiendo la síntesis o que se haya sacado ese estimulante, depende mucho, porque si es 100% es química, hablando de pesticidas, 100% orgánico, claro que importa, porque no es lo mismo comerte un elote, verdura, los amarillos que vemos en el súper, en el Costco, que fue aplicado por más de 15 veces insecticida a un elote orgánico, incluso de la misma variedad, que simplemente no vas a sentirlo. Hasta si lo consumes consecuentemente, periódicamente, cuando vas a hacer análisis de colesterasa, ahí te va a salir de qué elote comiste, que fue aplicado 15, 20 veces en su ciclo productivo o que fue aplicado con sustancias de pesticidas. Y todo depende de qué equilibrio maneja tu suelo, ¿verdad? En nivelidad para darle esos estimulantes naturales a la planta con los minerales naturales que existen y que casi nadie se les da ese manejo, ¿verdad? Porque no lo encontramos muchas veces en las transnacionales para aplicarlos en el suelo. No, vamos a lo más práctico. Yo quiero matar la plaga, no es que la pique 30 veces. Muy buena aportación, muy buena aportación. Ahorita cerramos con el último comentario. Iba a comentar algo sobre el origen, que si importa o no importa, y que si lo puedes detectar. La sal del Himalaya, de rosa. ¿Y quién te dice que te venden una sal rosa? Allá es del Himalaya. Y según eso, por las características que estaba hablando de lugar específico, y y ya le encontraron múltiples virtudes. Pero alguien te puede vender una sal rosa y que no venga del Himalaya. Y no lo vas a detectar porque es sal. Justo. Entonces, ya aterriza. Sí. Yo no soy agrónomo, pero alguien decía, la planta ocupa iones de nitrógeno, vengan del amoníaco o de un abono orgánico. Estamos dando con todo esto preámbulo a las siguientes diapositivas. En conclusión, el origen sí es importante ¿por qué? Porque el origen determina la expresión de todo el contenido nutrimental, por así decirlo, o metabolitos, o todo lo que contiene.
¿sí? El origen o el lugar en el que es cultivado aquel ajo, aquel chile con el que hacen el extracto es determinante. ¿Por qué? Porque de eso depende el contenido o lo que va a contener todos aquellos bioestimulantes. Por eso es importante. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces extractos botánicos X funcionan y a veces como que andan patinando un poquito y a veces como que funcionan muy bien. ¿Por qué? No es lo mismo producir un chicalote, un chile en condiciones adversas, porque produce los metabolitos que necesitamos para el control, a producirlo en una manera que estable, donde la planta no tenga que defenderse, donde la planta esté cobijada, donde la planta esté apapachada. ¿Van a tener el mismo contenido? No. Entonces sí, el origen es importante justamente por eso. Hablando en cuestión de fuentes de aminoácidos, tenemos, estoy dando varios ejemplos porque el tema es muy extenso: animal, vegetal y algas. Yo tengo esos aminoácidos. El origen es importante. La planta, cuando le aplicas un aminoácido que es de asimilación, que se puede asimilar por la planta lo absorbe y va a decir, no, este aminoácido no es animal porque pues, yo soy vegetariano, entonces no me lo como. ¿La planta puede discernir eso? No. La planta no puede discernir eso. ¿Qué es entonces donde yo me tengo que enfocar? ¿En qué aminoácidos son los que yo quiero administrar a mi cultivo para lograr qué? Entonces las aplicaciones, como decíamos en una charla anterior, tienen que tener un qué, objetivo. Yo quiero aplicar aminoácidos, sí, ¿cuáles? ¿Cuál va a ser el objetivo en el momento en el que estoy de mi cultivo? Porque muchos de los errores que cometemos, y aquí es una por las cuales también muchas veces me jalan las orejas, es dar de manera general una receta. Pues aviéntale medio litro de aminoácidos cada semana, suelo y foliar, todos los días, siempre, para que la planta esté bien maciza. Y tú dices, ¿los ocupa? Y vamos a ver en qué sentido, sí. Pero en ese sentido, si los uno los ocupa, de antemano sabemos, o deberíamos saber, que la planta está en constante, una vida estresante. En el momento en que todos los cultivos son artificiales, ya no sé en cualquier otro cultivo que estén, campo abierto, sí, vallas o invernadero, esa planta de donde fue sacado su progenitor, que son las semillas, es un ambiente muy diferente. Cuando ya las traemos al ambiente local, en las diferentes regiones, pues a nivel mundial, vemos de que hay un comportamiento de bajo rendimiento y siempre estamos, desafortunadamente así es, tratando a toro pasado cuando ya vemos el problema, pero no tratamos de verlo con anterioridad. Y ahí están los métodos, el tractómetro versus savia, la llevo equilibrada hasta que ya se nos presenta el problema. Y pues sí, reaccionamos y reacciona la planta, pero ya la mermamos, ya la planta ya mermó, y este rendimiento ya no lo recupera. Sí. Y ahí es donde está precisamente la base de buscar el equilibrio antes. Y justo, el suelo como en la planta. Justo las aplicaciones en este sentido, hablando de aminoácidos, no vamos a entrar en detalle en esa parte, pero cada aminoácido detona procesos diferentes. Yo quiero producir mayor clorofila, ya sabemos cuál está. Necesito ayudarle, por ejemplo, a un aporte energético, pues ácido glutámico, etcétera, glicina, betaína, lo que cada uno. ¿Qué estrés quiero minimizar? Exacto. Y entonces se llama gestión de estrés. Y no solo los aminoácidos, hay muchos más compuestos que me pueden ayudar a la gestión de estrés, por una parte. Por el otra, es muy normal y muy común que nos digan los aminoácidos, por ejemplo, o cualquier otro bioestimulante nos van a ayudar ¿al qué? Al ahorro de energía. Y cuando la planta no necesita energía, ¿qué es lo que hace? ¿Mande? Se desarrolla más, la almacena. Tampoco vamos a entrar tanto en detalle en eso. Vamos a entrar a dar un ejemplo. Justamente, entonces, si la planta no está en procesos de estrés, vive estresada todo el tiempo, yo estoy haciendo enmiendas constantes en este sentido de aminoácido, pues lo que va a hacer es guardar energía, no desgastarse para producir esos aminoácidos que necesita para protegerse, porque la planta de manera natural los produce. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dándole ese caldito de pollo al enfermito para que pueda recuperarse más rápido. Básicamente es lo que estamos haciendo. No es un curso, insisto,
de estrategia de bioestimulación con aminoácidos o de estrategias de bioestimulación con bioestimulantes. Es la introducción a eso. Por eso no estamos entrando tanto en detalle en este sentido. Ahora, hablando en otro ejemplo de microorganismos. Acá hay un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ocupo este es un Bacillus thuringiensis? Todos estos son Bacillus thuringiensis, esa es la variedad. Uno de Pakistán. Dice, esta es la mejor cepa contra el gusano y esta es la mejor cepa para lepidópteros y esta es la mejor cepa del mundo mundial. No la va a hacer. Y la traigo de condiciones que son completamente diferentes a mi entorno. ¿Mande? No va a servir para nada. Le podemos dar el beneficio de la duda, porque al final de cuentas son microorganismos y la mayoría están vivos, así queremos pensar. Pero sí es necesario empezar a discernir y tomarse la idea de que probablemente ese microorganismo, también como las plantas, le cueste un trabajo ¿qué? Adaptarse a las condiciones muy particulares que tenemos aquí en Sinaloa. Capaz que no están las condiciones para que la espora germine, entonces ahí va a estar inerte. Y ahí es donde muchos productos biológicos están ¿qué? Patinando. Hablando de microbiología, ¿sí? Hablando de microbiología. Ahí es donde muchos microorganismos están patinando. Ahora, aquí quiero dejarles un comentario adicional. Hay productos que son monocepa o como los químicos que son monomolécula, que solo trae un compuesto y ya. ¿Qué me va a dar mayor tasa de éxito de productos microbiológicos? ¿Monocepa o un producto que contenga... Miles de cepas diferentes. No llegamos a tanto, creo que todavía comercialmente. Pero va bien. Pero, ¿qué incrementa las posibilidades de éxito de un producto biológico? Que vaya un complejo de diversidad de varias cepas. Si no es la cepa 1, la que se adapta es la cepa 2, si no la cepa 3, si no la 4, si no la 5, si no la 6. Entonces, no más eso, la cepa 1 va a trabajar de noche, la cepa 2 de madrugada, posiblemente. la otra a mediodía, la otra cuando llueva, la otra cuando haga frío, cuando haga calor es otra. Entonces, hace todo el sentido que escojamos productos que de fábrica, óyelo bien, vengan ya de manera conjunta. ¿Por qué te lo digo de este modo? Porque ¿alguien ha usado micorrizas? Todo el mundo. Sí. ¿Y alguien ha usado tricodermas? Más peligroso. ¿Y qué pasa cuando las mezclamos? Compro la tricoderma con agrizar, pero ya van a manejar, allá ven. Y compro la micorriza con otro proveedor de allá atrás y las junto. ¿Quién se come a quién? Muchas veces pensamos, justamente, y es el pensamiento que quiero transmitir ahorita, pensamos que por ser biológicos o ser benéficos son inocuos o inertes, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, son de todos estos comentarios o conceptos los podemos hacer preguntas ¿para quién? Para el fabricante. ¿Sí? ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? ¿De dónde la aislaste? ¿Cómo la estás produciendo? ¿Por qué? Estos microorganismos, ¿cómo creen que se producen? Los extraemos del suelo y filtramos y hacemos el... No, lo reproduces con algún alimento en especial que le guste. Ahora, las plantas van a actuar a la presencia del microorganismo como tal o a la excreción de componentes de ese microorganismo hacia la planta. Es que la expresión va a depender también de todos los demás microbios que lo acompañen, porque en la zona donde está hay una interacción y no va a existir esa interacción en otra parte. Imagínate el ambiente que sea, pero la pura planta va a decir, mira, acá hay una tricoderma al lado de una planta. No. ¿A qué va a responder? Y esa simbiosis está mediada ¿por qué? Por la planta, exudados, si va de raíz, que generan atracción, o sea, exopolisacáridos que generan atracción de los microorganismos, y esos microorganismos a su vez van a excretar ¿qué? Los nutrientes de la planta.
planta? Nutrientes, compuestos, metabolitos secundarios, etcétera. Entonces, nuevamente, la planta está respondiendo ¿a qué? Y aquí voy con la definición. A estímulos que son originados ¿por quién? Por moléculas. No tanto al origen, ni tanto a cómo son producidos, etcétera. Y ahorita vamos a ya ir cerrando el diálogo con lo siguiente. Sí. Sí, tenemos que tomar en cuenta sobre la realidad natural que nos marca la naturaleza, que es, y es como una familia. Tú vas a dar el brinco de ser hijo a ser, ¿verdad? Papá de familia, tienes que buscar dónde vas a tener tu familia, dónde la vas a alojar, en una casa. Ahorita los suegros, de todo el mundo, pero no, aquí de Sinaloa hacia arriba, son varios semi-incendiarios, resecos, entonces, y el maltrato con tantos pesticidas que le hemos dado, realmente el equilibrio del suelo está muy agotado, muy frágil. Entonces, si ya acabamos con los nativos, ya hace 30, 40 años, lo que le pongamos ahorita, si no remediamos previamente esa reflexión, vamos a meternos, sí, van a dar una buena tener el ciclo, pero ya por otro ya no vas a tener tampoco, porque te van a morir. De ahí que estamos siempre trabajando con el síntoma y no realmente con la fuente del problema. Y cualquier manejo, si no cuidamos o no nos tomamos en cuenta que el suelo es un organismo vivo y que cada uno de sus partes, de sus organelos, de sus órganos, son diferentes cadenas de microorganismos que unos utilizan nutrientes, otros se intoxican. Sabemos que todo, hay una gama de procesos y de trabajo que tiene cada variedad. Si no lo cuidamos, si no le damos el ambiente necesario, lo que hagamos, vamos a que no prosperen en el tiempo y quedar como estamos ahorita, porque es un desequilibrio. Y ahí fue la importancia, que sí, es importante el consorcio, ¿verdad? Los organismos de cadena, pero también dónde lo vamos a poner y darle las condiciones para que sobrevivan. Sí. Justamente digo, hablar de regeneración de suelos también podríamos estar toda una tarde hablando de estrategias de regeneración de suelos. Aquí es darles pequeños conceptos para que no nos chamaquen, ¿no?, en la calle los proveedores, y que nos vendan productos maravilla que van a resolver. Esta es la superbacteria que te ayuda a solubilizar fósforo y nitrógeno y tienes que bajarle 50% la fertilización. Eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces, eso es dejarles a pesar de que estoy en representación de una empresa de fertilizante orgánico, eso es la realidad, ¿sí? Entonces, es tener cuidado con todo esto para que sepamos seleccionar y dar las bases de hacer una mejor selección de productos y hacerle preguntas al proveedor. ¿Cómo lo produces? Y cómo, en este sentido, cómo lo estás procesando. Ya vimos que el origen importa. Ahora, ¿el proceso por el cual estamos obteniendo esos materiales es importante? Sí, también es importante. Les voy a dar 2 ejemplos muy rápidos. Hay varios procesos de extracción en la cuestión de extractos botánicos, si ustedes lo quieren ver. Alcohol, en la infusión, que es ahí muy representativo, un té, extracción con supercríticos, extracción con aceite, extracción con agua, etc. ¿El proceso de extracción es importante? Sí. ¿Por qué es importante el proceso de extracción? Porque nos permite a nosotros, ya tengo las moléculas de interés agronómico que me importan, no las biomoléculas. Ahora quiero obtener la mayor concentración de esas moléculas, pero además de obtener esa mayor concentración, ¿qué es lo que te tengo que otorgar como fabricante? Además de concentración, pureza y bioactividad, o sea, que funcione. No sé si me explico. Por lo tanto, hay varios procesos hablando de aminoácidos. Ustedes han tomado un paquete de aminoácidos y dice, tiene un montón de concentración de potasio, lo avientan al tambo, se pone negro y el pH sube. ¿Les ha pasado eso o ya no están o no han visto ese tipo? Bueno, ¿por qué hago este comentario? Porque particularmente los aminoácidos de donde se obtienen no son solubles de manera natural. Si hablamos de un extracto de algas marinas, por ejemplo, y yo extraigo el alga, cualquiera que sea, no es soluble. Tengo que pasarla por un proceso que la vuelva soluble.
Y este proceso puede ser de dos modos, una hidrólisis ácida, una hidrólisis enzimática y una hidrólisis alcalina. Cada una de ellas tiene sus diferencias, te ofrece ventajas y desventajas. ¿Cuál es el punto con nosotros? Que podamos ahora preguntar cuál es el proceso por el cual están obteniendo ese bioproducto. ¿Lo han preguntado alguna vez? Como la leonardita, que usan una hidrólisis alcalina, creo. Depende del fabricante. Pierdes el humen, o qué es lo que se pierde, por la hidrólisis. Y es algo buenísimo que no necesitas. Pero no sé si por costo te lo eliminan y terminas con un producto mucho más inferior de calidad que lo que debe de tener. Tienes, y dice en el clavo, tienes una fuente muy buena, lo pasas por un proceso chafa y obtienes un producto con menor desempeño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la pregunta siguiente para cualquier fabricante que ustedes tengan, proveedor, distribuidor? Oye, ya sé que ajo, canela y extracto de chile, tus plantas las tienes allá en procesos de estrés para que produzcan los metabolitos. ¿Cuál es el proceso de extracción por el cual estás obteniendo estos compuestos? Que te lo explique. De este modo, más que venirte a contar lo que van a hacer esos productos, porque eso ya lo sabemos, es de tú determines realmente la calidad de ese biomaterial o de ese bioinsumo. No sé si me explico hasta aquí. Ahora, ¿por qué es importante el proceso? Más de obtener buena concentración, buena pureza, tener bioactivos los compuestos, es que lote tras lote, este proceso me permita ¿qué? Uniformidad de extracción de los compuestos, porque al final decimos que las plantas van a responder ¿a qué? ¿Al origen o al proceso? A las moléculas. Las plantas van a responder al contenido molecular que ustedes están administrando. Y de eso va a depender concentración, pureza. La pureza determina la absorción o la velocidad de absorción de un compuesto. Y sobre todo, que lote tras lote, litro tras litro, año con año, esté yo siempre obteniendo la misma concentración de componentes moleculares. Es muchas veces cosa que no sucede en la mayoría de estos productos. Siempre algo como raro. Sí, los productos tenemos que definir primeramente qué queremos, ¿no? Justo. Queremos taburitos, queremos vida orgánica, o queremos, por ejemplo, si vas a hacer de fermentación y no hay alcalino, como el cloruro de potasio, que ahí vas a sacar todos los minerales que trae, por ejemplo, una compota o X, ¿verdad? Y te va a dar mucho beneficio en el suelo, pero si quieres metabolismo, tú tienes que usar los fermentos, ¿no? Los biofertilizantes, y entra todo lo demás, ¿no? Todos los energizantes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué guste más de mi suelo? Las dos cosas, pues hay que buscar las dos cosas y meterse. Correcto, definir el objetivo. Tiene razón él, pero lo quiero ampliar un poquito más. ¿Qué ocupamos? Porque todos ocupamos lo mismo. Justo. Los terrenos son diferentes. Estamos hablando del bio, estamos hablando de barreal pesado, barreal esto. Y no todos asimilan lo mismo. Un traje diferente cada uno. Cada un traje diferente, ¿no? Entonces, eso tenemos aquí como agricultores, tenemos la experiencia en nuestros terrenos, ¿no? Y de ahí muchas veces trasladamos a otros terrenos y no es el mismo significado. Sí. Otra de las cosas importantes que tenemos para hacer todo eso es que el clima nos ayude, porque hay años que se acorta el ciclo vegetativo de la mata del maíz, hay veces que se alarga. ¿Y por qué? Por hora sol, por el tiempo, por lo que quiera. Y se lo acabamos con intoxicación también en el ciclo. Muy bien, ahora, cerrando esa parte, y un error que cometemos como fabricantes de bioinsumos o de biomateriales es justamente pretender que ese litro de algo te va a funcionar para todas las condiciones que hay. En todos los cultivos. Lastimosamente la autoridad tiene mucho que ver con esto, con la cuestión de registros, se involucran por cultivo y ese cultivo se traspola todo a otros cultivos, etcétera. Pero el error que en la práctica es pretender que un litro de algo, de cualquier cosa, te va a servir para cualquier lugar, para cualquier cultivo, para cualquier condición. Y eso es un error.
Justamente por eso es importante hacer las pruebas de validación para nada más darle el checklist y de su parte estar comprometidos en que eso se va a hacer. ¿Le puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Tiene conocimiento usted de esa persona que dice que produce 40 toneladas de maíz? La he oído por ahí, pero... Pues no meto la mano a la luna. pero ¿El de aquí de México o el de Virginia de Estados Unidos? No, pues, El de aquí de uno México. que dice y allá que Es uno de aquí y otro de allá, pero puede ser el mismo lado. y podemos entrar en detalles de eso, pero no, lo podemos ver al ratito echándonos un café ahí con una galletita para no involucrar a los demás, con todo gusto, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahora bien, con todo esto, ya lo fuimos adelantando para aterrizar nada más. Entonces, de todo lo que hay en el mercado, la planta va a responder a estímulos, elementos bioestimulantes, químicos, físicos, biológicos, y la planta de esos estímulos, de esos bioinsumos o bioestimulantes o sustancias bioestimulantes, va a responder ¿a qué? A las moléculas. ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Continuamos? La respuesta se puede medir con el nivel de fotosíntesis, me imagino, ¿verdad? Es un parámetro. El nivel de fotosíntesis, ¿sabes si hay respuesta o no? Es una pregunta muy buena, ya se me había olvidado, para regresar como pregunta para ustedes. En el sentido de bioestimulantes, y aquí los compañeros que comercializan, perdón, ¿sí me ayudan? ¿Sí? Se las dejo fácil. ¿Cómo? Y allá atrás también hay uno que ya vi que ya se escondió. ¿Cómo evalúas un bioestimulante? ¿El estrés en la planta se puede medir? Grados B. ¿Directamente? Directamente en la savia. Y fácil y barato. Directamente podemos medir, la planta tiene un nivel de estrés 3, 4, 5, 6. Así, ¿no? Entonces, de nuevo la pregunta. Visiblemente, ¿qué es lo que observamos? El estrés. Respuesta al estrés. Pero el estrés directo, ¿lo estamos viendo? Y eso hace muy complicado hacer una buena evaluación de bioestimulantes. Porque hay tantas condiciones que un litro de algo no te va a marcar la diferencia. A veces en maíz, ¿qué hace la diferencia? ¿Un qué? Un riego. Un riego. Y ya le quieres meter aminoácidos, digo, no estoy demeritando, ¿no? Pero ánimo, pero luego por eso me quieren correr de la empresa, pero sí, diga. La otra es de que yo en lo particular, porque no quiero involucrar a nadie, ¿verdad? Yo he hecho pruebas, 80 surcos, 40 surcos. ¿Quieres tú encontrar tu producto? Ahí está. Pero busca la manera de no contar los granos, de algo que sea más significativo. Sí, no, que el resaimiento, que además, y los nutrientes, y demás. Ok, lo que tú quieras, tú aplícalo y nos vemos a los resultados. Y es un buen dato ese. Sí, pero la cosa es que ya lo que me ha resultado más productivo lo que no apliqué que lo que apliqué. Sí, es que si esperas saber el resultado al final y si no funcionó, ¿cómo no lo detectaste desde el momento de la aplicación? O sea, por eso se debe dar un seguimiento. Sí, pero todavía... Se supone que lo da el que pone la muestra, ¿verdad? Tiempo fuera ahí, déjenme argumentar esto un poquito antes de lo que están diciendo. Maíz. ¿Cuál sería el primer punto por lo cual yo estoy preocupado una vez que sembré? ¿Qué me interesa? Antes de producir. Para que produzca la semilla que tiene que pasar. Hacer un diagnóstico con las limitaciones que Lo primero que me interesa cuando yo siembro maíz es que ¿qué? Que nazca. Ya ni que produzca me estoy preocupado porque ¿qué? Porque emerja. Entonces, el objetivo de aplicar un bioestimulante en esa fase, ¿cuál sería? El tratamiento de semilla, ¿cuál sería? Garantizar ¿qué? Y no me tengo que ir a producción para evaluar un bioinsumo. Aquí está. Mejor 2 días antes es mejor. Ahí lo notaste. Justo, por eso es definir un objetivo, porque muchas veces, y perdón que sea incisivo con esto, porque si luego los compañeros se pasan de lanza, es que el litro de algo te sirva para todo. En cualquier fase del cultivo, no importa.
en cualquier etapa. Bueno, está bien, que todos queremos vender. Pero bueno, ahora, en segunda fase, ¿qué me interesa una vez que nació? Hay buena cobertura, tengo muy buena nacencia, uniformidad, nacencia. En el desarrollo es como que lo más fácil para todos, eso como que lo dominamos muy bien. ¿Cuál sería el punto después? Ya que está desarrollada, ¿qué me interesa que haga la planta? ¿La qué? Y antes de la fructificación hay una ¿qué? Diferenciación para generar flor. Ya que está la flor, que fecunde. Entonces, si te das cuenta, los bioestimulantes entonces tienen que tener un objetivo muy particular en cada una de estas fases. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el objetivo que tú quieras lograr? Mayor emergencia, mayor uniformidad, quiero yo tener una diferenciación, hacer que la planta desarrolle un poquito más. No me conviene porque no está lloviendo, me conviene que la planta floree. No. ¿Lo puedo retrasar? No lo sé. Entonces, la bioestimulación, si se dan cuenta, abre un abanico de posibilidades para yo poder manipular el cultivo dependiendo las condiciones que esté, dependiendo mi entorno. Incluso también hay entornos que ya no entran como de bioestimulación, que también pueden ser considerados sociales y políticos, que tampoco vamos a entrar en eso porque nos vamos a tardar aquí mucho. Como aquí en la polinización, si te toca 5 días con mucho frío cuando empezó a polinizar, qué frío. ¿Qué ocupo poner? Retrasar o acelerar, no sé. Justo, a mucho frío, helada. ¿Qué se necesita la planta? Los minerales que nos provocan ese calentamiento en la planta cuando hay frío y viceversa. Y ahí está. ¿Y hasta ahorita hemos ocupado algún producto con todo esto? No. Entonces, hemos hecho, ustedes en su mente, yo creo que ya, diferentes estrategias de bioestimulación y que los productos nos van a venir a darle el push a la planta y a complementar toda estrategia. Entonces, antes, como bien acertado el comentario, de pensar en qué producto voy a colocar, tengo que tener una planta sana, una buena balance nutrimental, una variedad adecuada para mis condiciones, ¿sí? Si yo no tengo eso, una buena gestión de agua, una buena gestión y manejo y recuperación de suelos. Si yo no tengo esto, no te sientes a ver qué aminoácido le vas a poner, no va a servir de nada. Pero no podemos ignorar en las etapas cronológicas donde la planta requiere de mayor equilibrio de su nutrición, de mayor equilibrio de minimizar los estreses que ella vive dependiendo de la etapa y el clima o el escenario de ese ciclo que esté presentando, de sus lluvias, y ahí, y sabes que ya tu cultivo va a llegar a esa etapa, no tienes que trabajar a todo pasado, tienes que prevenir con anticipación, porque ya tienes un síntoma, ya tienes pronóstico, sí. Ya tienes los meteorológicos que ya te están indicando de octubre, tanto va a ser este tipo de clima. Entonces, y la planta, si no le das, no le minimizas esos estreses en esas etapas meteorológicas esenciales para ella, hablando de un maíz, ¿verdad? De los 30 días, ya tiene que tener algo para prepararla al despache. Justamente. Y tenemos que darle para adelante, sí, con anticipación, sí, no a toro pasado. Si no te prevés todo eso, le eches lo que le eches, no vas a producir. Y también ahí es como productos buenos se queman por no ser recomendados de manera correcta. Así es, muy bien. ¿Cómo están hasta aquí? ¿Se sienten bien? Porque podemos cerrar aquí la plática o finalizamos con otros 10 minutos. ¿Seguimos? Porque viene un poquito más técnico y quiero que pongan su atención. ¿Qué dice? 3, 2, 1. Va de nuevo, 3, 2, 1. Ajá, y luego era 1, 2, 3. Fácil. Fácilmente, ahorita le doy para entrar y no detenernos más aquí en esta parte. Las plantas responden a moléculas. Muy bien, una de las moléculas por las cuales, y aquí viene el comercial, no tan comercial porque es técnico, usamos extractos de algas marinas porque hay una molécula protagonista en ellas, en general. Además de tener aminoácidos, macronutrientes, micronutrientes, etcétera, tiene un componente que destaca en cualquier alga. Puede tener mayor concentración, menor concentración, el alga que quieras, roja, verde, azul, la que sea. Un componente fundamental que se llama manitol. Y a veces es lo que no nos explican. ¿Y para qué me sirve a mí el manitol? De cualquier alga, hablamos de cualquier alga en general. ¿Para qué me sirve el manitol?
es lo que yo tengo que desglosar con los productos. Voy a aplicar un producto de algas marinas porque me interesa su contenido muy particular de aminoácidos, porque me interesa el contenido que tiene de polisacáridos, de azúcares. Entonces, pero a mí me interesa el manitol y vamos a hablar un poquito de esto. Es más que nada, pues es un compuesto, una molécula, se usó muchos años en la industria alimentaria como un eudocolorante, porque no tiene tantos carbohidratos como el azúcar de mesa. Está caracterizado como un poliol. No le pongan tanta atención, no se preocupen en este sentido, la presentación se queda. ¿Y para qué nos sirve? Nos va a ayudar contra el estrés hídrico, contra el estrés oxidativo, contra el estrés por alta temperatura, baja temperatura y por el estrés por salinidad. Son 4 tipos de estrés en los que me puede ayudar. Algunos están presentes de manera constante en la planta, como bien hacía el comentario. La planta desde que nace está como nosotros sometida al estrés. Que ya llegó el Infonavit, que la nómina de la gente, que no llegó el tractorista, que, híjole, todo eso. ¿Cómo lo aplicas? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. ¿Qué es? ¿Qué proceso? Ahorita, mira, muy bien. Perfecto, entonces, son en general... Yo quiero tener manitol porque quiero combatir estrés oxidativo, estrés hídrico, estrés térmico y estrés salino. Sé que una fuente importante de manitol, ¿quiénes son? Las algas marinas. Y entonces hago toda esa serie de preguntas para ver qué tan importante o qué tan buena calidad es ese manitol de esa fuente en particular. Entonces, entendemos que las plantas producen manitol de manera natural. Cuando viene uno de estos procesos, la planta empieza a producir manitol. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Como una molécula de defensa para la temperatura elevada, para la temperatura baja, para el estrés oxidativo. Cuando hacemos aplicaciones constantes de insecticidas, fungicidas, generamos estrés oxidativo en la planta y a veces no lo queremos ver y pensamos que también son inocuas nuestras aplicaciones. Vamos a ver aquí, y no se espanten por la diapositiva siguiente, nada más es para pantallar, que sé, pero no se espanten ahí, tranquilos, lo vamos a ver de manera muy rápida. Entonces, ¿entendieron? ¿Sí entendieron? Bueno, entonces pues ya, le damos así. Vamos a entrar rápidamente. La planta entonces produce manitol de manera natural. Va a agarrar como fuente principal, ¿qué creen? 2 carbohidratos. ¿Principalmente cuál? Glucosa. ¿No? ¿Principal cuál? Glucosa y fructosa. Si se ven ahí, está horrible, ¿no? El camino ese no lo vamos a ver porque el proceso metabólico es bien diferente. Pero vamos a centrarnos en la glucosa. En la glucosa, ¿dónde está almacenada en las plantas? Al principio se produce en las hojas. ¿Dónde está? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde está o dónde se almacena? ¿Dónde se produce? Se produce en las hojas. ¿En el tejido qué? Fotosintético, o sea, fotosintático. En el tejido que hace fotosíntesis se almacena la glucosa. ¿Y la fructosa dónde? También, pero además, ¿dónde principalmente? Cuando queremos crecer esos tomates, que creo que ya se fue, y saben insípidos, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Esos grados Brix, ¿cómo van a estar? Entonces, imagínate, estás en plena producción y de pronto la planta sufre cualquiera de esos estreses. Estás en plena producción. ¿De dónde va a tomar esos azúcares para producir manitol para defenderse? ¿De dónde? Del almacén, de las hojas. De las hojas. Y entonces de pronto empiezas a ver las plantas cómo se van a comportar. Ralas, aguadas. De la raíz muy poquito, pero generalmente es del tejido vascular. Hojas, tallos. Si estás en producción, ¿cómo esperas tener ese fruto? Cualquiera que sea. Como decía, una helada y estoy en pleno llenado de grano, la planta ¿de dónde va a tomar esa energía para defenderse? ¿De dónde? Y entonces va a mermar o no
tu producción, ese proceso de estrés, principalmente porque aquí es donde decimos hay un desgaste ¿qué? Energético para producir esos componentes. Y también la glucosa se puede ir a componer carbohidratos, algunos carbohidratos se van a ir también a producción de aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos, cuando aplicamos bioestimulantes, estamos ayudando a ¿qué? Al ahorro ¿qué? Energético. Entonces, pasan todas estas cosas que no tienen que sabérselas. Lo importante es eso, que la planta sufre desgaste energético y se produce manitol. ¿Hasta aquí estamos bien? También Eso es lo más importante. También la planta para compensar deja desviar los azúcares a las raíces, para desviarlo a las flores o a los frutos o a las semillas o lo que ocupa de producir. Entonces, tomando tu comentario, en un proceso de estrés hay un desbalance calórico, principalmente, o un desbalance ¿qué? Energético. Ahora, ¿la planta cómo lo asimila? ¿La planta es capaz de recibir manitol de manera externa a través de una aplicación de manitol grado técnico, por ejemplo, o de algún extracto de algas? ¿Sí? Sí, la realidad es que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toma el manitol, entra a la planta, va a ser absorbido y se va a convertir en una manosa. Tampoco pónganle tanta atención, pero haz de cuenta que es un primo gemelo de la glucosa en términos generales. ¿Manosa es enzima? No, es un carbohidrato. No vamos a entrar tanto en detalles, le digo, nada más es para pantallar, pero aquí es, de entrada, entra el manitol, es absorbido, pasa por procesos enzimáticos y se va a convertir en dos principales: fuente de energía y ¿qué? Y tabiquitos para estructura. Pasa lo siguiente, a veces tenemos daño, una plaga nos causa daño, una enfermedad nos causa daño al tejido. Atacamos y gestionamos esa plaga o esa enfermedad y nos olvidamos que la planta va a necesitar ¿qué? Regenerar ¿qué? No como tal el tejido que está necrosado o muerto, ya no se regenera, pero va a necesitar ¿qué? Reponer más tejido. Si perdió hojas, va a necesitar ¿qué? Reponer hojas. Entonces, con todo esto, si yo aplico manitol de manera exógena, le voy a ahorrar por un lado ¿qué? Energía a la planta. Y se lo adiciono además de otras fuentes de bioestimulantes que me ayuden al aporte calórico de la planta, yo voy a tener reservas energéticas y también voy a tener reservas para producir más estructura. ¿Dónde necesito esos tabiques para producir más estructura? ¿En qué fase del cultivo? Vegetativo. Desarrollo, perfecto, vegetativo. Muy bien. Entonces, esto es lo más importante, esos dos conceptos aquí. Sí, adelante. Yo creo que todos lo estamos haciendo, ¿no? Es que ellos sufrimos un problema hídrico muy grave. Algunos dieron los ríos que ocupaban y otros no los dimos. En ese proceso viene una madurez adelantada de la mata. Por ejemplo, si me toca darle el tercer auxilio, la enfermedad técnica para atrás de 20 días, obviamente la maduración de la mata se viene abajo por cuestiones hídricas. ¿En qué forma, a su saber, me hubiera podido ayudar Aplicación. el producto de la plantación? Manitol. El manitol. Hablando específicamente de la manitol, es una muy buena pregunta que nunca me habían hecho. Y te voy a decir qué pasa. Cuando la planta produce energía, incluso cuando toma de la fotosíntesis, ¿qué se produce además de energía? Oxígeno. Y azúcares y Sí. ¿y qué? Los aminoácidos, te decía, pero Antes. esa es la raíz. ¿Qué pasa? Vamos a esquematizarlo de una manera, una parodia. El motor de combustión interna 4 tiempos, gasolina, produce ¿qué? Monóxido de carbono, Dióxido. energía y ¿qué sale el escape en la primera de la mañana? Además, Para eso se usan los convertidores. ¿qué más?
Sí, monóxido, además, energía, ¿qué más? ¿Y qué le chorrea en las mañanas al...? El proceso energético de la planta, el proceso de fotosíntesis como tal, además de energía, te va a producir agua. No a la demanda que la planta necesita, pero es una manera entonces de hacer aplicaciones con esto. Una vez hicimos, no voy a contar tanto, ni quién ni dónde, justamente con abordando esta situación. Y hacíamos 2 aplicaciones, porque muchas veces evaluamos el testigo sin nada, sin aplicación, y el tratamiento con el producto más la aplicación que lleva agua, ¿no? El vehículo. Y lo que hicimos en esta ocasión es meter el testigo, sí con agua, pero sin producto. Pura agua. Es lo que no hacemos cuando evaluamos esta parte. Porque al otro sí le estás agregando. Al otro le estás agregando agua. ¿Y sabes qué pasó? Que la pura aplicación de agua, vía foliar, fue la que marcó la diferencia. Entre el producto... No sé si me... No, fue en otra empresa. Aquí no. De hecho, firmé el finiquito antes de venir porque... No, es que la realidad es una cosa, ¿no? Que nos pasó este año. Fue un año de mil imponderantes que nunca los habíamos tenido todos juntos. Y de aquí para allá así van a estar. Para él va los próximos 3 años. ¿Me dejas terminar? Me interesa, Sí. ¿verdad?, saber su opinión en relación a eso. Porque no quiere decir que estamos exentos de volver a sufrir la misma situación. Claro. Independientemente estamos del mercado, producir. Contestándote antes de continuar en esto para cerrar y poder continuar tras bambalinas el discurso, no hay producto en el mercado para eso. O sea, es un abordaje holístico, o sea, es decir, multifactorial. Y mucho hablamos ya en la plática pasada que también tiene que intervenir el factor político y social. Son determinantes para generar toda la maquinaria correcta. ¿Sí? Entonces, comercialmente hay varias alternativas, retenedores de humedad, una recuperación de suelo, rotación de cultivos, etcétera, que nos pueden ayudar a que el suelo mantenga mayor humedad. Pero aún así, no hay una receta mágica ni un producto de algo que te dé 10% mayor producción. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo lo hace en este sentido? Tenemos aquí el manitol y hablamos mucho de estrés oxidativo. Y que hay muchos compuestos que te ayudan al estrés oxidativo, es decir, aquel que causa envejecimiento, que nos salgan las arrugas, las líneas de expresión, etcétera. La planta también sufre, la planta también se avejenta, la planta también se deteriora, y es por todos esos compuestos que generan estrés oxidativo, como el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, en este sentido, es algo que es tóxico para la planta, que se produce de manera normal a respuesta al estrés. Cualquier estrés generalmente es lo primero que se compone. Cuando yo aplico manitol, tampoco le pongan tanto atención a la imagen. El manitol, imagínate que es un imán gigante. Este compuesto, imagínatelo como un imán. Este es un imán. Y va a traer la parte positiva o negativa de los compuestos oxidativos. Y entonces yo aviento el imán como si estuviera en un piso, en una mesa llena de virutas de metal. Aviento el imán, ¿y qué va a hacer el imán? Así es como el manitol secuestra los compuestos oxidativos dentro de la planta. No lo elimina, pasa por procesos también enzimáticos para deshacerse de ese complejo. Y en general, entonces, finalizo con la respuesta. ¿Hace sentido entonces aplicar un compuesto como este a nuestras plantas en el punto preciso, en el momento que se requiera? Ahora, la planta siempre está desgastada energéticamente, entonces hace sentido que ustedes evalúen aportaciones de diferentes fuentes de energía en general a la planta. Y con eso me despido. Una pregunta Sí. Antes de que concluya. Ahorita el compañero estaba comentando de cómo podría funcionar esto en las cuestiones de sequía. Sí. Estrés hídrico. Muy bien. Pero también podemos tener, y se ha presentado aquí, estrés hídrico
por exceso de humedad. Entonces, y esto pasó no sé si el año pasado o el año antepasado, que hizo mucho frío. Y los maíces generalmente los estamos regando 55, 60 días. Sí. Pero el frío estaba deteniendo mucho el crecimiento de la planta. Okay. Y la gente, por los días que ya se cumplían, empezó a regar. Y el maíz presentó el fenómeno de hipoxia. Mi pregunta es, ¿qué función juegan ahí las algas marinas por la cuestión del manitol para ese problema? Muy buena pregunta. Y la podemos... Esto sí se lo aprendieron, ¿va? La presentación era lo más fácil, esa parte. Bien, aquí tiene que ver con esta parte del estrés salino, porque el manitol se le conoce de manera coloquial como una molécula osmorreguladora. ¿Qué moléculas ahora pueden ayudar a este proceso de osmorregulación? Por ejemplo, aminoácidos como glicina betaína son muy buenos para hacer cambios en la membrana estructural de la raíz para ayudar a la planta a beber más agua, independientemente de las condiciones del entorno. Pero esto lo tenemos que hacer, como bien decía nuestro compañero, ya que tenemos el problema o antes. ¿Por qué razón? Porque ya teniendo el estado de hipoxia radicular, le pongas lo que le pongas, el mejor enraizador, con las mejores concentraciones de hormonas, con la superbacteria, no va a jalar. Esto lo tenemos que hacer de manera anticipada. Generar las condiciones para que la planta, prepararla para que la planta pueda estar sometida y soportar esos procesos de estrés. Generalmente somos reactivos, es decir, queremos resolver el problema ya que lo tenemos, pero habría que cambiar una visión a tener una preparación a ese tipo de condiciones. Sí, el problema es que muchas veces cuando estamos hablando de suelos de barrera y que el riego es muy pesado, sí. Obviamente le va a perjudicar a la planta, pero eso el regador no sabe. ¿Sí me explico? Sí. Y ya cuando estamos viendo que la planta está detenida, queremos soluciones. Claro. Entonces, es no hacer nada porque vamos a estar gastando dinero y no vamos a obtener resultados, o se puede hacer algo. Se puede hacer algo, pero aquí es muy importante. De nuevo vuelvo a lo que yo decía. 1 litro de algo no te va a resolver la problemática base, que es la gestión hídrica. No te la va a resolver. El litro de lo que quieras no te lo va a resolver. Te puede absorber, hacer aplicaciones vía foliar, porque el manitol y glicina betaína, como otros osmorreguladores, se absorben vía foliar y pueden irse a la raíz y hacer este tipo de cambios. Pero si la planta no está trabajando, no lo va a hacer, aunque le eche 20 litros. Justamente, llega el punto en el de que le eches lo que le eches, no va a jalar. Pero si hay un punto, una ventana de oportunidad, que cuando detectas que estás llegando a ese punto de no retorno, poder hacer algo. Y ahí es donde juegan un papel muy importante los bioestimulantes. En términos de calor, por ejemplo, o frío, lo que hace el alcohol o el manitol en este sentido es ser un anticongelante. ¿Qué significa? Cuando baja la temperatura, hace que no se congele la parte de la planta. Ahí pudiéramos tomar una decisión previa. Justo. Y con un costo adicional, siempre y cuando no lo respete. Aprovechar, por ejemplo, si estás en la etapa ya del primer auxilio, de unos 50, 60 días, aprovechar el cultivo y hacer una aplicación. 2, antes de que se venga el problema y que vaya a echar riego, hacerlo foliar. A mí me ha tocado hacer foliar y ya tenemos buen desarrollo. Claro, tiene mucho que ver qué tan pesado es el riego, porque estamos acostumbrados para conservar lo hídrico, echar tiradas de hasta 400 metros, y eso es un error. Claro, es un error muy grande. Sí, pero la gente no lo ve así, pero es un error muy grande. La mejor manera de atacar el estrés hídrico es mejorar la estructura del suelo. Mejorar la estructura. Muchas veces creemos que más es mejor.
En este sentido creemos que más agua es mejor agua, pero la planta también tiene un nivel ideal de hidratación. Y de oxigenación. Y el suelo también tiene un nivel y una retención de humedad. Son características que necesitamos evaluar. ¿Cuánta agua necesita mi planta? ¿Y cuánta agua puede retener mi suelo? Hay maneras y hay enmiendas de mejorar la permeabilidad de suelo, y a lo mejor no es de un ciclo. Ahora, vamos con cosas todavía más básicas, ¿no? Como nivelación de suelos en riego rodado. No sé cuántos hacemos esa práctica de nivelar los suelos, de no hacer surcadas, de no hacer riegos tan largos, sino lo ideal 60, 70 metros. A veces es imposible llevarlo a la práctica, ¿sí? Pero son condiciones que nos van a ir dando y viendo dónde está el principal elemento bioestimulante en la planta. Lo vimos al inicio. ¿Cuál es? El agua, el sol y el suelo. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Iba a decir algo más? No, eso precisamente porque me ha tocado ver, por el riego siempre no hay problema, ¿no? Porque ellos lo pueden echar a tirar 1000 metros y a 20 va, ¿no? Ese no es lo que va a dar, te va a dar, vas a tardar más en sembrar, pero, ok. En el primer auxilio, el que es el importante, en tierras muy permeables, yo he visto canales a 400 y 500 metros. Y eso es un estrés, y hay que ahorita saber la planta, a la hora de los resultados, no pasa de 10 toneladas. Claro, no te lo va a decir el que lo hizo, ¿no? Pero yo me tocó ver. Sí. En la siguiente lámina mencionaste polióleos y polialcoholes, creo. No, creo que puedes hablar para atrás. Cuando empezaste a hablar de la... yo creo que es antes. Poliol, ahí dice polial. Ah, ok, ahí es. Sí. Pero ¿a qué te refieres con esa molécula orgánica? De ahí sale el manitol. El manitol está, por ejemplo, como el azúcar, que es carbohidrato. Sí. Entonces el manitol es un polialcohol. Ah, es polialcohol. O poliol es sinónimo. Si es alcohol debe ser muy bueno. No, es que los alcoholes normalmente disuelven los tejidos vegetales, pues por eso es micosa no es nada como un alcohol normal que se produce Sí, no. en una, ¿cómo se llama? Fermentación, porque si fuera algo así, caray. Estaríamos ahí. ¿Tienen más preguntas, más comentarios, más sugerencias, más dudas? Por favor, no me reporten de que vengo aquí y no vendo. Tenía la duda esa de... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué diferencia un alcohol de una glucosa o de un azúcar? Ahí voy. Aquí está. El manitol viene de una manosa, que es como un primo gemelo si lo viéramos a la sombra de la glucosa, que cambia nada más por... es química orgánica un poquito. Entonces, aquí es cambia en la parte amarilla, ¿sí? Entonces, la planta obtiene el manitol a partir de la manosa, que viene de la glucosa. Entonces, son cambios aquí, hace toda esta cosa que me rompe la cabeza cada vez que lo estudio. Pero al final, lo importante es que va a desgastar energéticamente a la planta y que también aportando manitol es una fuente de energía a la planta. Eso es todo. Para mí es todo lo importante que hay que saber. Sí. Algo que tenemos que tomar en cuenta, como productores y como técnicos, es que en la medida que tratemos de darle a la planta ese equilibrio nutricional, realmente pues, minerales, con sustancias que también nos ayudan a generar una mejor actividad sintética, como potenciar esos blastos, ese estómago, que no se nos quede fuera de su trabajo óptimo, ¿verdad? Va a depender también qué tanto, por arreglar desarreglos, qué tanto le ocasiona a la planta por tratar de tener la sangre con el enemigo, un mundo de insecticidas, un mundo de fertilizantes solubles, y sin saber, muchas de nosotros no lo sabemos, que entre más solubles, más estrés hídrico nos le damos a la planta, que de forma molecular, celular, que ella va a estar sufriendo. Entonces, en esa manera, algo que trae loco a todas las tradicionales, a todos los futuros fertilizantes, es hallar una fórmula, así, pero algo parecido. Imagínate el melate, son 10 números nomás,
ver cuál va a ser el premiado, cuál va a ser el acomodo de esos minerales nutritivos para decir esta fórmula te va a minimizar esto. Sí. Hace como 2 años en un escuadro, doctor John, ya vamos muy avanzados en esa fórmula para, como ese melate, ¿verdad? Donde la planta la ignoren plagas, la ignoren estreses climáticos y todo, y esa a base de minerales naturales, sí. y eso es lograble, pero estamos acostumbrados a de manera segmentada meterle, claro. Y le estamos al contrario debilitándolo. Sí. Entonces, como con un fitoestimulante, un fitoactivo metabólico, que es lo que hace nuestra empresa precisamente, cómo podemos lograr esa resistencia y sobre todo, en vez de que cuando desequilibramos con tanto fitotóxico, que hacemos que produzca mucho aminoácidos libres, y en vez de mandarlos a la productividad, las manda a no morirse, sí. a librarse de esos tóxicos, cómo la mandamos en el equilibrio a que produzca aldehídos, que produzca algo que la aleje de la osteoporosis, donde le atraemos más males que beneficios. Y esas fórmulas nutritivas con minerales naturales y aminoácidos, todo lo que ya sabemos cómo se está, quién lo va a unir, cómo se está uniendo para lograr ese producto. Y un litro no, y menos si es una sola de un solo tipo. Pero igual como por ejemplo, si es un consorcio, si es algo integral, donde están todas las cadenas microbiológicas en el suelo, así también la nutrición, si están todos esos minerales de diferente índole, le vamos a generar a la planta un mejor desempeño, un mejor rendimiento y le vamos a minimizar estrés. Hay productos, decía hace mucho el doctor Villapodúa, había un programa en radio y televisión. Aquí en Sinaloa hay expertos para lograr cómo la planta ante un estrés y todo. De lo que no podemos librarla es si nos cae mucha lluvia porque se nos va a morir, se nos va a contaminar de todo, no hay solución. Pues aún para ese tipo de estreses climáticos, pero hay soluciones. Claro. Y te digo, lo hemos experimentado nosotros y hemos logrado muy buenos resultados. Falta todavía que lo conozca más gente, esta tecnología. Pero la segmentación nos va a llevar a más desequilibrio. Si unimos tanto en el suelo, un equilibrio y también nutricional en la planta, vamos a lograr estos resultados. Justo. Digo, hay a veces nuestro error de nuestra parte como empresas, que he estado en varias, es creer que tenemos la solución para todo. Y hablando de nutrición todavía se vuelve más complejo, porque aquí yo creo que ya tienen identificado en sus tipos de suelos qué elementos se bloquean más rápido o cuáles no están disponibles de manera tan rápida. Y con cabo de dónde viene la fuente de bloqueamiento, es lo que... Sí. ¿Cómo se llama eso? Yo creo que la pregunta es ¿cómo podemos mantener ese balance nutricional en la planta en todas sus etapas? Desde la germinación hasta la producción, sin que cada vez que le hagamos algo estemos aumentando el desbalance en lugar de hacer el balance. Sí. Si la planta es la que lo dicta, no uno. ¿Sabes cuál es el reto en esa parte? Y a lo mejor aquí el compañero que dio la presentación anterior nos puede ayudar si existe alguna tecnología. Es que la planta y todo esto que estamos diciendo es dinámico. En la mañana está de una manera y en la tarde está de otra. Entonces, lo que tengo yo que hacer es evaluar lo que estoy haciendo día con día. Contenido de sábila, contenido nutrimental, porte de la planta, ¿sí? Día con día. Porque también el desempeño de fertilizante y productos va a depender también de las condiciones en las que estemos nosotros haciendo eso. Entonces, si yo puedo tener un monitoreo continuo de la salud de mi planta y de aquellos elementos que me pueden dar, como decíamos, de manera indirecta, qué tanto está estresada la planta o qué tanto desempeño está teniendo, va a ser mucho mejor. Y es una labor bastante ruda. Sobre todo poderlo hacer a un costo que nos lo permita hacerlo a los que somos graneros, porque no hay mucho presupuesto para estar haciendo análisis de savia, análisis de tejido. Menos con el precio de venta. Pero con el BRICS sí hay. De por lo menos darte una... Yo ahí tengo una pregunta para ustedes. Ustedes me dicen si es buena y si me sacan a pedradas ya me dirán.
estaba hace unos días con unos productores de cebada y granos allá en Guanajuato. Y hablaban justo de que FIRA había evaluado, porque participamos ahí en varias evaluaciones de paquetes tecnológicos. Y a veces se centraba el productor en querer producir más a fuerza, a la que dé. Quiero producir más porque quiero tener los 40 toneladas por hectárea. Y no evaluábamos el margen de utilidad que teníamos. Entonces, resultaba ser paradójicamente más rentable el productor de maíz en Guanajuato que producía 10 toneladas que el que producía 12 o 14. ¿Qué significa esto? Que tenía más utilidad el de 10 toneladas que el que tenía 12. Entonces, ¿realmente producir más es la respuesta? O tener, o mejorar, o centrarnos en el margen de utilidad que estoy teniendo. O las dos, no sé. Es una pregunta abierta porque me gustaría saber su opinión. Producir más por el mismo costo. Ok. Que está muy difícil, ¿no? No puedo producir 30 toneladas con el mismo costo que produzco 10. Esa es una. La otra es, me ha tocado ver y hemos visto de que hay gente que pone goteo para el mejor uso del agua. Cuando te cuesta un dineral y siembra maíz con cinta, con todos los gastos y nutrientes y lo que tú quieras, y en lugar de producir 20 toneladas produce 15, igual que si no tuviera. Entonces, ¿cuál es el negocio? Produces 15 toneladas que no cinta. Ahí está el negocio. Que te vende la cinta es el que te hace el negocio. Antes de pasar allá al comentario, pero ya estamos entrando aquí a un concepto de agricultura regenerativa, que ya como agricultores no solo nos interesa el dinero, sino cuidar ¿qué? Los recursos. Obviamente va a haber un punto de equilibrio donde todo nos tenemos que beneficiar. Sí, todo. pero da la casualidad de que en este caso los últimos años los agricultores no nos beneficiamos, beneficiamos a los proveedores, porque todo el mundo pone sus precios y no los podemos controlar. Los apropiadores, los industriales. Todos. Y la última parte que somos nosotros son los que pagamos los platos rotos. Sí. Esto es tan sencillo como eso. Por eso estamos en la disyuntiva de estas pláticas. ¿Cómo podemos producir con menos costo? Porque el mercado que se viene no nos va a alcanzar. Necesitamos producir 12 toneladas para el que tiene tierra propia sacar los costos. Aquí la invitación sería que más allá del producto busquemos proveedores que estén de la mano con nosotros. Ni uno. Y te lo digo de ahorita. Dame un segundo, démosle oportunidad a... Mira, ahí está el programa, pero me tuve que venir aquí porque el día 9, hay uno que se llamó el día jueves 11 a las 9 de la mañana, grano rentable, cómo producir más con menos. Debiera haberse llamado cómo producir lo mismo con menos, porque eso fue lo que nos habló el conferencista. Sí, por ahí está. Pero todo esto se concatena, ¿no? Y una vez les digo para los que nomás vienen una vez o 2 veces en la temporada. Todas las conferencias están muy buenas, pero se engarzan una con la otra. Entonces, el amigo ahí, el conferencista, el conferencista nos habló sobre si hacemos esto, o si dejamos de esto, o no le metemos por acá, o si lo hacemos en tiempo, porque la agricultura es como la música, tiene su momento. Se toca de oído, sí. Y entonces, esa es la cuestión. Para eso estamos aquí, para escucharlos y para engranar una cosa con otra. Eso es muy bueno, pero déjame decirte que yo como proveedor he aprendido más del uso de mis productos con del agricultor que ellos de mí, porque ahí es completamente vasto el mundo. Imagínate condiciones completamente diferentes, y entonces creo que hay mucho que aprender de su lado, y ojalá algún día hagamos un foro para que ustedes estén aquí y estén enseñándole a los proveedores qué es lo que tienen que hacer. Eso estaría bueno. Acá tenía un comentario.
Perdón, ya estamos para allá. Volviendo al tema de los bioestimulantes. En planeación estratégica hay un concepto que se llama requisito de variedad, donde la estrategia que selecciones ataca la mayor cantidad de tus objetivos. Siguiendo esta línea de pensamiento y tomando en cuenta que Sinaloa es el paraíso de los vendedores, donde un vendedor te vende piedras y las compras porque tienen el don de la palabra y el argumento de venta. De todas esas sustancias bioestimulantes, ¿cuál consideras que te convenció un vendedor que compraras algo que no perderías tanto, sino que en un proceso de gestión integral de tu cultivo, si no te favorece ahorita, te puede favorecer en el siguiente ejercicio? Ok. Mira, se trata no de decir que un producto es maravilloso por el contenido, además, porque puedo resolver esto, lo de la cuestión energética, de diferentes modos. ¿Estamos de acuerdo? Algunos lo hacemos con aplicación de algas marinas porque buscamos el manitol. Algunos pueden hacer aplicación de ácidos carboxílicos, que es una fuente muy económica, o lixiviados, etcétera. Entonces, aquí es básicamente cómo voy a lograr el objetivo de acuerdo a mis condiciones que estoy teniendo. Si es una cuestión económica, bueno, entonces baso mi decisión a un presupuesto. Aunque haya productos mucho mejores, pero con un mayor costo, pero salgo yo de este objetivo que es mantener el presupuesto, el producto que estés usando va a ser el mejor para ti. No hay un producto estrella que sea, este es no. Depende de la condición, es el producto para ti, ese es el mejor, a tus condiciones. Sí. Gracias. Espérame, allá, perdón, ya tiene rato. Volviendo al tema de lo que decía de cultivo y esto hay que hacer, pero que siempre andamos gastando. La persona esta, la que dio de Virginia, que es el campeón mundial, en Estados Unidos, que levantó casi las 40 toneladas. Okay. Antepasado. Desde que ella tiene como 2 décadas, un poquito más de información de que él, en sus blogs que hace para que compiten en la competencia nacional de productores de maíz, él le da un seguimiento semana por semana de análisis de savia, análisis de tejido, y esa información la lleva, la tiene almacenada, la tiene correlacionada a cómo estaba el clima, si regó o no regó, o sea, él va viendo cómo van cambiando sus nutrientes en la planta y que ocasiona algo. Cuando él lo nota antes, él actúa sin que haya nada. Que te dices, ¿por qué le tiras eso? Si no, pues aquí salió. Pero ya lo va actuando por delante de él. Se dio ese look, tiene la manera y lo hace. Pero él ya tiene un rendimiento que paga levantar las 40. Que le sale económico, que no debería de salir económico. Porque él te dice, él tiene 3 manejos diferentes para todas sus tierras. Tiene un manejo casi normal, como cualquier agricultor, pero mete sus cosas que sabe que son baratas, pero que funcionan. Tiene un manejo intermedio que le mete un poco más, bastante más que ese primero, y le da otro, se va a 25 toneladas, y tiene el otro manejo que le da las 30 y tantas toneladas. Y él dice que el primero, el que le da más, es el inferior. Es el que le da más retorno, y el segundo es el máximo, que le da más retorno a su inversión. Pero todo es que él se está basando en una manera muy diferente, y él no lo hace solo, él está asociado con personas que lo guíen nutricionalmente, con las empresas que le dan los productos o le consiguen los productos nutricionales o cosas así. De acuerdo. Pero de las poquitas cosas que sueltan, aparte de esa, es de que le ponen mucho énfasis al momento de la siembra. ¿Me permites? Sí, allá, toca allá. ¿Qué le agrega, qué no le agrega? Y fertilizantes no son. ¿Allá? ¿O quién fue de los dos? Usted, adelante. Agregamos unos comentarios. De los momentos de crisis es de donde surge la creatividad. Y hace la práctica pasada estuvieron comentando acerca de lo de pensar fuera de la caja. Se entiende la perspectiva de preocupación y frustración por parte, y lo digo porque pues hice el proveedor, ¿no? O sea, se entiende la parte de la frustración y
precisamente esas incomodidades son las que nos hacen seguir buscando cómo solucionar estos retos. Entonces, como todas las situaciones de la vida, pues se tiene que dar la vuelta y ver la manera de salir adelante de ellas. Y no estoy diciendo que sea una solución que se vaya a dar de esta temporada para la siguiente, que mágicamente vaya a salir un producto o una combinación de productos que resuelvan el problema, pero precisamente están incitando a que estén aquí buscando nuevas alternativas y que de toda esta serie de pláticas surjan pequeñas ideas que me digan, ok, a lo mejor el riesgo por goteo puede ser una opción, pero no es rentable, pero a lo mejor aplicar un estimulante, pero a lo mejor hacer esto. El ardillito empieza a correr y a correr y a correr, y de todas las situaciones se van agarrando pequeñas piezas que van a embonar hasta que a alguien se le ocurra, ¿sabes qué? Voy a hacer esto de esta manera, y si milagrosamente funciona o por después de la prueba y error funciona, eventualmente las personas que empiecen a voltear a ver en esa solución que surgió precisamente en un momento de crisis. Es nada más agregar ese comentario. Qué buen resumen de todos nuestros sentimientos. Pero es bueno sacarlo como en tribuna, ¿no? Acá sacamos toda nuestra frustración. Sí. Va el compañero, luego va usted y después va usted. Sí. Ya se me olvidó. ¿Ya se olvidó? Yo quiero hacer una pregunta, señor Ramón. Parece que tienes mucho conocimiento de esa persona que produce frente. No, lo sigo desde hace como 10 años. La pregunta entonces es si viste si el producto o la semilla genéticamente es transgénico, no es transgénico, porque pues, estamos compitiendo con un país, con un agricultor que siempre es transgénico y eso produce mucho más que nosotros, a un mejor costo. Allá cuando eres un productor tan influyente, porque ya es influyente a nivel país allá, le dan la semilla, le dan los tractores, le dan Igualito que aquí. todo. Va a hablar bien del que le da la semilla, va bien. Ahí sí no te pudiera decir. Pero que no me detenga. Nada más por cuestión de orden y respeto a los compañeros que han estado levantando la mano, que es un tema que creo que nos podemos ir a comer y dialogarlo si me invitan, pues. Adelante. Yo tenía un comentario y no sé si sea consejo o alguien lo quiera tomar como tal. También soy proveedor, me tocó trabajar con algunos UCAP, por ahí con Campo de Sangre, nosotros trabajamos un tiempo con impulsores. Yo lo que sí les quisiera mencionar a ustedes como productores es que ustedes tienen el sartén por el mango. Si se le acerca un proveedor, pues simplemente hay que verle la oferta de valor, no nada más que el producto trae, porque hay miles de tipos de vendedores, pero yo me he puesto a pensar en tres, por aquí los apunté. Hay uno que menciona que trae un producto milagroso. Voy a sentar aquí. Y nomás trae eso. Ya me cansé. Nomás trae eso. Hay otro que dice, por ejemplo, oye, yo traigo esta semilla más buena que la que estás tirando, pero no te dice, y a la hora de estar en la siembra, le baja un grano, le baja la velocidad, y eso incrementa el rendimiento y no le costó nada, ni a ustedes tampoco. Pero se queda con el secreto, no se lo dice. Y hay un tercer vendedor, que yo creo que es el que todos deberíamos buscar, que es el que trae ofertas de valor y también trae productos buenos. ¿Cuáles son las ofertas de valor para lograr? Pues el que te dice, oye, si bajas tu velocidad de 7 kilómetros a 5, vas a incrementar a un cachito. Estuve andando tus terrenos y miro que las esquinas están bien altas. Todas esas esquinas, si las sumas, traes 3 hectáreas perdidas. De 3 hectáreas por un rendimiento de bono, estamos hablando de más de 30 toneladas, que incrementaría de un año contra otro. Oye, como decía el maestro, mencionaba lo del riego, las tiradas están muy largas, las tiradas hay que hacer de 150 metros porque tu suelo es muy pesado, se ahoga con un riego pesado, hay que estar pendiente del regador, porque es cierto, el regador no le interesa. Y si ustedes se pueden analizar, para cuando le sueltan el riego y toda su inversión al regador, te pagan 300 por hectárea y le dejan 80% de la inversión la tienen ya en sus manos y no lo estamos revisando, pues. Entonces, no quiero que suene como que estamos defendiendo a los proveedores, pero si ustedes tienen la opción de buscar a proveedores que les den ofertas de valor realmente. ser más técnico. No nada más Muy la bien. oferta del producto, porque realmente el producto no va a incrementar. ¿Me permite? Excelente. Sí, nomás yo lo cierro y ya, te digo, ustedes tienen el sartén por el mango, hay cambios que se pueden hacer en las parcelas que no cuestan nada.
Exacto. La siembra, los números de grano por hectárea, todas esas cosas no van a generar ningún costo y sí van a ayudar a incrementar los rendimientos. Correcto. Si lo sentiste como una... Yo empecé a tirarle a los proveedores siendo proveedor. Entonces. Nosotros nos lamentamos, los agricultores en general, que todo el mundo pone sus precios, sea bueno, sea malo. No voy a escoger proveedores. Todo el mundo incrementa sus precios, inclusive compañeros de uno que te trilla o no flete. Todo el mundo sube el precio con razón. Menos la cosecha. Menos la cosecha, a eso me refiero yo. ¿Por qué? Si es el de la semilla, si ves que un año va a ser muy bueno, pues en lugar de 5,000 va a ser 6,000. No lo sacas de ahí. Él pone sus precios porque son sus costos, o es lo que quiere ganar, o el libro es muy bueno, qué sé yo, ¿verdad? No es con afán de criticar, sino que estamos nosotros en la terminal, que nosotros no podemos poner nuestros precios. Ojalá yo pudiera poner el precio de mi producto, o tener un aliciente de decir, el mercado internacional vale 6,000 pesos, me van a dar 500 por más. No es eso. Entonces, sí. ¿Cómo abates tus costos? ¿Verdad? Ante un mercado ya viciado, que todo el mundo aumenta sus precios, ¿cómo puedes producir lo mismo si todo te cuesta más caro? Lo que aplicaste el año pasado, no quieres saber tu proveedor sea. ¿Te va a costar más este año? Sí, nada más en este sentido, pues, para cerrar, por ejemplo, yo creo que aquí el costo por hectárea lo traemos ya con los últimos años más claros y anda alrededor de 60,000 pesos por hectárea. Si tú lo divides entre tus rendimientos, te da un costo por tonelada producida. Pues si ese rendimiento, como les decía ahorita, sin meterle inversión de nada, ni un producto, ni una semilla más cara, bajen las esquinas, cambien la surquería, los riegos hagan lo más eficiente, van a elevar una tonelada y esa tonelada le va a bajar el costo de producción por tonelada, no por hectárea. Pero si usted produce una más, se baja el costo de producción y eso lo va a hacer más rentable. Sí, allá tenía un comentario y ahorita va aquí en nuestro. Nosotros como agricultores, la verdad, sí debemos de cambiar nuestra mentalidad porque sí tenemos el sartén, sí lo tenemos agarrado del ¿cómo se dice? Del mango. ¿Por qué? Sí y no. Como la semilla, están aumentando el precio, todos los años lo aumentan. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues pelear con alguien que veamos qué otras opciones hay, no hay que casarnos siempre con una opción. Otra, aquí en el estado no han hecho, o que yo sepa, o que esté yo enterado, no han hecho, no han probado poblaciones para ver cuál es la más adecuada. Nosotros estamos casados a lo que la casa comercial te diga. Y normalmente, te lo digo, cuando tú haces tus pruebas de población, tienes un margen amplio, que todo te rinde lo mismo. Acá cae si es poquito y si es mucho vuelve a caer. Pero acá es casi plano. Entonces experimenta bajando, bajas una semilla, te rastas un lanón, bajas semilla y medio, otro lanón. Así sencillito. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tomamos la decisión en probar, no pruebas, no haces tus pruebas de poblaciones, no hay manera de saber si puedes ahorrarte ahí. No hay manera de poder, si te ahorras un peso en el fertilizante, si no has probado, bájale 25 kilos al amoníaco o a lo que sea. Pero hay que hacer la prueba y ver cuál es el resultado, no irte con quitar la mitad, pero algo práctico, y lo puedes ir haciendo, tus pruebitas le bajas, por decirlo, muchos tiran 400 kilos, tira 350, tira 300, 250 y ven el resultado, y te apuesto que no va a haber mucha diferencia, porque ya estamos en exceso, estamos aplicando excesivamente nitrógeno, de lo que quieren de fósforo estamos tirando un exceso de fósforo, un exceso de todo que no se ocupa, y es puro gasto. Si hacen prueba con el fósforo, normalmente no van a obtener resultados por aplicar fósforo. Así te la pueden. Y ahí tiraste. O potasio, ¿no? Porque el problema no es la fertilizante, no es el fertilizante, no es el nutriente. El problema está en el suelo. El suelo los tenemos mal. Los tenemos mal porque no tienen estructura, no tienen materia orgánica y no tienen lo principal, no tienen los microorganismos que se necesitan que estén ahí. Correcto. Pero lo
Lo importante de eso, ahorita que dice, ¿cómo tienes el sartén agarrado del mango? Te llegan con un producto, ok, no se lo compres, dile, dame, yo ocupo, ¿cuánto ocupas tirar? 2 litros por hectárea, dame 5 litros y te voy a hacer una prueba, pero tú dámelo y yo lo voy a probar. ¿Y cómo se prueba? Te compras un refractómetro, ¿sí conocen los refractómetros? Mides la sal, agarras una hoja, le exprimes, la pones una gotita en el refractómetro y lo ves contra el sol, contra el cielo y te va a decir cuántos grados Brix. Entonces, pruebas antes de hacer la aplicación y vas a decir, no, está jodido, tengo 2 grados Brix, 3 grados Brix. Hace la aplicación, te subió a 5, entonces sí funciona. Pero la prueba la haces a los 2 días después de hacer la aplicación. Entonces tú sabes qué funciona y qué no funciona. Inmediatamente descartas lo que no te da nada y lo ves ahí. Y más yo, si haces una aplicación y te tumbó los grados Brix, estás tirando veneno. Déjenme. ¿Sí me entiendes? Hay maneras de probar las cosas sin hacer el gasto. No lo hagan, no compren sin saber, no compren sin probar, no compren una variedad sin haberla visto. Muy buena recomendación. ¿Tenemos tiempo para un último comentario? ¿Sí? Hablando de el sartén por el mango, no tan famoso, que lo tiene el productor, no el productor. ¿Quién lo tiene? Los proveedores. ¿Quién lo tiene? Los que compran la cosecha. ¿Quién lo tiene? El gobierno, que no quiere dejarte que produzcas, o te pone reglas, disculpen la expresión, reglas pendejas de comercialización, te apoyo nomás 10 hectáreas cuando te estás comprando 50. Pues que las otras las están trabajando extraterrestres que no entran en el proyecto de comercialización. O sea, todas esas situaciones pues desventajosas para el productor las tiene. Y lo más importante en que se basa en que tienen por el mango tanto los acopiadores como las transnacionales de que lo compran, seca, todos ellos, es de que el productor dice, el productor siempre siembra por hobby. Como se las paguemos, nos van a vender. Hay demanda. O sea, no hay ni siquiera, como ya empiezan en el norte, por ejemplo, los trigueros, ya se asociaron con Pimpo, con compañías que necesitan sus semillas, ya están en acuerdos comerciales con ellos, ya le dan precio especial y ya tienen asegurada su comercialización. El garbanzo también a veces lo sé, a veces no. Pero el maíz, sabe que lo van a sembrar y si no queremos que nos lo regalen, dicen los industriales, ¿verdad? Y realmente se le está regalando porque con el precio que está pagando ahorita, que no hay apoyo del gobierno y lo que da que lo está comprando, en este caso el industrial, pues no saca los costos productivos. Pero el productor, hay que sembrar. El productor dice, yo nomás como que saca el ciclo, moverme que lo meta a mi parcela y lo poquito que gane en el traslado con mi familia, aunque en la utilidad así salga, porque la ganancia la está llevando el industrial. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer ante ese sartén que lo tienen ellos para decir, eres el Sinaloa, producción de tantas toneladas? ¿Cómo? Si 6 millones, ¿a cómo no lo vas a pagar? Pero no, ni soñado, no puedo hacer un contrato, yo sé que vas a sembrar, te compran, te pagan. O sea, desde ahí el productor no tiene sartén por el mango. Sí. Y sin embargo, lo que le queda es cómo producir más cuidando los recursos naturales. ¿verdad? Y para eso también hay tecnología. ¿verdad? Y ahí, listo, teorías muy caras se las compran y no están dando resultados. Bueno, quiero comprar una que no sea teoría, que es información técnica que puedo trasladarla a rendimiento, pero tenemos que probar sobre el mercado. Claro. Ahí es donde Sonaro México está dispuesto a ir a probar en el campo estas altas tecnologías o tecnologías recreativas para tener más cosecha sin perjudicar lo que ya tenemos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a dar por terminada esta participación. Gracias. En nombre de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, de Agua entrega al ingeniero Agur este reconocimiento. Y muchas gracias por tu participación, muy interesante, y este pequeño regalo. Gracias a todos por participar. Nos vemos mañana, tenemos 2 pláticas presenciales a la misma hora y en la tarde tenemos un panel virtual, ¿no? Espero que se conecten los que puedan y nos vemos el viernes en la conferencia
pues magistral que viene el deportista olímpico medallista Marco Verde a las 10 de la mañana en el auditorio de la... Ahí nos vemos y gracias a todos.